David, porque esto no es todo lo que pasó hoy en la conferencia de prensa. No solamente vacunaron al presidente, sino que antes de eso, el presidente sorteó uno que otro periodicazo, como ya es de costumbre. En primer lugar, estamos hablando de los periodicazos que le da a el Reforma. Y miren, yo también lo voy a confesar. Si hay alguien que ha sido respetuoso con su segura servilleta en la conferencia de prensa, es el corresponsal de Reforma, no lo voy a negar, pero obviamente no traen ellos las preguntas que les gustarían hacer, son las preguntas que mandan los equipos de redacción o incluso los dueños del medio. Y aquí hay cosas interesantes, porque el periodicazo que le da el Reforma termina de dar con el Reforma, con el INE y hasta con Ancira y con todos. Y un gran tema es justamente lo de Ancira. El día de ayer liberaron a Alonso Ancira de Altos Hornos de México. Va a pagar más de $200 millones de aquí a noviembre del 2023. Es el último pago que tendría que hacer. El día de ayer, el abogado de Alonso Ancira decía que ya la Fiscalía General de la República había retirado prácticamente los cargos, o sea, lo daba a entender que ya habían incluso desistido de la acción penal y se quedaron en garantía 50 propiedades de Alonso Ancira. En garantía por si no paga. Son 3 pagos que tiene que hacer, son 3, les repito, son 3 pagos que tiene que hacer, 3 pagos importantes que tiene que hacer Alonso Ancira, y de no hacerlos van a ocurrir 2 cosas. Se reabre el proceso en su contra y se le retirarían las propiedades que se quedaron en garantía. El presidente López Obrador confirma lo del proceso, porque mientras el abogado prácticamente daba a entender que con el acuerdo ya no pasaba absolutamente nada, el presidente López Obrador dice, ojo, se suspende, no se ha declinado, se suspende el proceso porque de no pagar, pues se reactivará el proceso y él terminará en el bote. Así que vamos a ir viendo de qué lado más las iguanas, ya no sé ni cómo van las frases, ustedes saben que yo soy pésima para las frases domingueras, pero mejor vamos a ver y escuchar el clip número 12, mi querida Ceci, donde el presidente López Obrador revela que no se está cancelando el proceso judicial contra Alonso Ancira, sino que solamente se suspende. Muchas gracias, presidente. Buenos días a todos. Preguntarles sobre la liberación de Alonso Ancira el día de ayer y este acuerdo con el cual obtiene su libertad, este acuerdo con la Fiscalía por $216 millones. Usted había insistido en la necesidad de que devolviera este dinero que fue producto del sobreprecio de la compra de una planta chatarra. Preguntarle si le satisface a su gobierno y usted esta devolución de este dinero y si tendría que seguírsele un proceso penal o para el gobierno tendría que ya zanjarse este caso. Yo celebro que se haya llegado a este acuerdo. Es un hecho posiblemente inédito o llevaba mucho tiempo que no se registraba. Sería bueno ver otros casos, pero es la devolución de un dinero que se pagó de más en la compra de una planta de fertilizantes. Pagó Pemex en el sexenio pasado en el marco del llamado Pacto por México, pagaron $275 millones por la planta. Y desde el gobierno anterior se hicieron avalúos y la Auditoría Superior de la Federación estimó que se había pagado de más, que había un sobreprecio de alrededor de $200 millones. O sea, que lo que pagaron en 275 valía 75. Habían pagado $200 millones adicionales. Nosotros aquí, desde el principio, sostuvimos que necesitábamos que se devolviera el dinero, la reparación del daño, que eso nos importa mucho.
Para eso se creó el instituto, para devolverle al pueblo lo robado, que todo este dinero regrese al pueblo. Entonces ayer se logró un acuerdo, intervino la Fiscalía, le agradecemos mucho a la Fiscalía General de la República, también el Poder Judicial, porque se hizo el acuerdo ante un juez y Pemex ya aceptó la devolución de 216 millones de dólares que tienen que entregar. Me informaron de que no se cancela el proceso judicial, se suspende y queda condicionado a que se pague la reparación del daño, a que se devuelva los 216 millones de dólares. Entonces este dinero pues va a ayudar para que Pemex lo invierta. La recomendación es que se destine a fertilizantes que se están entregando a campesinos, a productores en Guerrero, en Puebla, en Tlaxcala, en Morelos. Se están entregando fertilizantes de manera gratuita. Esto lo digo porque tiene que ver con tu pregunta, pero el uso de ese dinero va a tener ese destino. ¿Para fertilizantes, presidente? Para fertilizantes, para ayudar a los productores que reciban fertilizantes para tener más rendimiento en su producción. ¿Otra parte iría a Pemex o solamente sería todo para este va programa? a Pemex, pero las plantas de fertilizantes que adquirieron las maneja Pemex, una dirección de Pemex, y esto causó pues una deuda a Pemex enorme, porque no solo se compraron estas plantas, se compraron otras plantas, se invirtió en repararlas, porque esta planta que se pagó en 275 millones de dólares estaba abandonada por completo, casi convertida en chatarra, y se invirtió para rehabilitarla. Entonces ya está en producción. Ahora, ya estamos hablando de que se está recuperando lo robado, porque esto fue robado. Yo ayer les mencionaba, y también mi querido Vicente Serrano lo compartía desde el día de ayer, que esto viene desde estos esquemas de Odebrecht. Acuérdense que a través de estos esquemas, particularmente de empresas, es que Odebrecht mandaba recursos y se lavaban dinero. Casualmente, con este dinero de Altos Hornos de México, con el dinero de esta planta que iba a producir fertilizantes, que nunca los produjo porque estaba completamente destruida. De hecho es una planta chatarra, así es como se ha catalogado. La Auditoría Superior de la Federación dijo que era una planta chatarra. Estuvo 14 años parada y entonces la vendieron como nueva, y esos 200 millones supuestamente iban a ser utilizados, pero para que se pusiera a andar, para echarla a andar, cosa que nunca pasó. Después de que pasaron 2 años y cachito, determinan las autoridades que pues es que no sirve, ¿no? O sea, es que perdonen ustedes, no sirve, siempre que sí es medio chatarra
chatarra, pero no pasa nada, no pasa nada, ahí se puede quedar. No sé cómo pretendían que la dejáramos, como un museo, la neta no sé, pero lamentablemente las intenciones de estos exgobiernos era justamente vendernos cosas que ni siquiera tenían nada que ver. Así nos vendieron la reforma energética, ¿no? Nos dijeron que iba a bajar la luz y nunca bajó la luz, y todo era a través de estos esquemas comerciales y esquemas de negocios. Eso es importante rescatarlo porque, ojo, todo lo que hacía, todas las decisiones que tomó Emilio L., en el caso, por ejemplo, de esta planta, incluso hasta se hizo una casita, la famosa casita de Lomas de Besares, todas las decisiones venían respaldadas y avaladas por alguien de más arriba. Y no podemos pensar solamente que era Enrique P. No. De hecho era Luis V., porque Enrique P. para muchos ha sido y fue un títere, no solo de Televisa, sino un títere de Luis V. Luis V., que tenía ya un gallo por ahí familiar. Acuérdense también que les dijimos que la esposa de Luis V. es prima de Margarita Zavala, ¿no? La esposa de Felipe Calderón. De ahí viene esta relación tortuosa, ¿no? Los Gómez del Campo, que se han metido en todas las lamentablemente prácticamente todas las entrañas del poder a través de matrimonios. Entonces pareciera que estamos hablando de algo que no ocurriría más que en aquellos tiempos coloniales, pero no, sí sigue pasando. Ellos se están casando, se casan para seguir siendo familia y hacerse así de poder y de cargos. Lamentablemente, pues desde ahí veníamos arrastrando una reforma energética que benefició. ¿A quién benefició? A Felipe Calderón. ¿Dónde terminó trabajando Felipe Calderón? Ah, sí, en Iberdrola. ¿Dónde terminó mucho dinero que se gestionó cuando todavía no era presidente Enrique Peña Nieto? Bueno, pues empezó a orquestar todo el tema de desvíos de Odebrecht desde la administración de Felipe Calderón. Entonces no podemos olvidar que esas dos administraciones estuvieron más ligadas de los que nos quisieran vender muchos o de lo que muchos quisieran creer. Y por eso es que cuestionamos que se le haya dejado libre. No cuestionamos que solamente con una reparación del daño y denos la lanita, con eso queda. Está bien, digo, lo celebro, recupero y rescato lo que dice el presidente López Obrador, que de no haber sido por su administración no estaríamos viendo un solo peso de esos 200 millones que nos tendrían que haber regresado. Eso me queda perfectamente claro, eso es indudable. Pero, ¿qué hay de los demás? Volvemos al tema de todo este esquema de desvíos y de sobornos energéticos que tienen que ver con Emilio L., Pemex, Odebrecht y demás. ¿Dónde está Luis V.? ¿En dónde está Enrique P.? ¿Alguien sabe si a Enrique P. ya le aplicaron la vacuna y mínimo se apareció para que le aplicaran la vacuna? No, ¿verdad? ¿En dónde está, por ejemplo, no sé, Pedro Joaquín Caldwell, secretario de Energía, que después termina aceptando frente a Rocío Nale que, pues sí, la neta es que la reforma energética nunca estuvo pensada para que bajara la luz? Lo termina aceptando prácticamente en las últimas comparecencias antes de que salieran de su administración. ¿Dónde está, por ejemplo, ya está en el banquillo de los acusados y está en prisión Jorge Luis Lavalle, uno de los senadores del PAN que recibió sobornos? Pero ¿en dónde está Francisco Javier García Cabeza de Vaca? Él está procesado por otras cosas. ¿En dónde está el gobernador de Querétaro, entonces senador? ¿En dónde están todos ellos? Así que me voy a sentir como muy música ochentera. ¿En dónde están? ¿En dónde están? Porque yo los veo campantemente. ¿Dónde está Roberto Gil Suart defendiéndose como siempre? ¿En dónde está sobre todo Felipe Calderón? Creo que uno de los ejemplos más fieles de cómo se beneficiaron de estos esquemas de desvíos pues fue el señor. Ahí está, Iberdrola. Creo que no tenemos mucho más que agregar al respecto. Lamentablemente, esto es algo que hay muchas personas que todavía no logran entender. Hay muchas personas que son ignorantes por decisión, por voluntad, les llamo yo, y se tapan los ojos con una venda y ellos siguen creyendo en personajes como Felipe Calderón, en personajes como Francisco Javier García Cabeza de Vaca, en un Ricardo Anaya, que a estas alturas se ha convertido en el vocero de las energías renovables sin siquiera saber cómo funcionan, ni de qué dependen, ni qué tan estables son o no son, ni qué tanta capacidad tiene el Estado para generarlas. Entonces, lamentablemente volteamos a ver estos esquemas y seguimos en una constante disyuntiva de ojalá y la gente despierte más pronto que tarde, porque esto lamentablemente continúa. Y hablando de las guerras que continúan, mi querida Ceci, mi querido David,